Esta es una exploración abierta del mundo inmobiliario y de las decisiones que impulsan proyectos, inversiones y oportunidades. Con nuestras perspectivas y diálogos con líderes del sector, desentrañamos cómo se combinan las piezas claves para convertir ideas en resultados concretos. Presentado por Grupo S&G. Bienvenidos a RELAB, el podcast de Real Estate. Hola, bienvenidos a esta nueva edición de RELAB, el podcast de Real Estate. Acá estoy con Damián Tabacman. ¿Cómo va, Damián? Hola, Herman, ¿cómo va? Una alegría estar de vuelta acá. Muy bueno estar de nuevo y, Damián, hoy tenemos un invitado muy especial y presentalo, por favor. Es una relación tuya hace muchísimos años, sé que tenés mucho contacto, así que dale, adelante. Bueno, lo trajimos a Sebastián. Bienvenido, Sebastián. Qué bueno que estés con nosotros. Nos conocemos hace muchos años y Sebastián tiene como el privilegio de haber ocupado un espacio en el sistema financiero argentino orientado al financiamiento de nuestro sector durante muchos años, y esto es como un privilegio, ¿no? Porque no se ha visto, diría yo, en ningún otro banco, lo cual te da como un antecedente y una capacidad de mirar el mercado, entender a los desarrolladores que son los clientes y también las necesidades con mucha cercanía, ¿no? Bienvenido, preséntate, por favor. Muchas gracias por la invitación, Herman, Damián. Quizás un poco mucho, pero sí, efectivamente hace mucho que estoy en el sector, cerca de 15 años. Y bueno, esto me permitió ir aportando distintas soluciones dentro de lo que se puede llegar a viabilizar dentro del sistema financiero. Bueno, hoy estamos con esta novedad, ¿no? El financiamiento en pozo. Y los 15 años te has dedicado efectivamente a financiar proyectos inmobiliarios de Banco Ciudad. Así es, sí. Hace 15 años que estoy en este área del banco, pero ya en el banco llevo un poco más de 25. ¿Por qué no cuentas un poquito cómo empezaste? ¿Cómo entraste al banco? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál es la historia que te llevó a este lugar tan relevante? Bueno, yo al banco entré en el año 97 como pasante, estudiando Ciencias Económicas en la UBA. Licenciatura en Administración concretamente, entré al área de Marketing, después al año y medio pasé al área de Riesgo Crediticio y un día quise ver la película del otro lado del mostrador y me convertí en oficial de negocios de empresas y estuve atendiendo a clientes del segmento PYME hasta el 2011. Y ya hace, 14 años que estoy en el área de financiación de desarrollos inmobiliarios. O sea que llegaste al sector inmobiliario no como una vocación inicial, sino como resultado de tu involucramiento en el sistema financiero y particularmente en el banco. Sí. Tenía toda una impronta comercial con un background de análisis de riesgo y había una vacante disponible en el área de financiación de proyectos inmobiliarios. ¿Y sabías algo de eso vos cuando No sabía, curioseaba, siempre me gustó la construcción. No me digas que eras inversor, que te comprabas departamentos en pozo o algo. No tenía ninguna relación formal con el sector, pero me llamaba la atención desde afuera, por lo menos la construcción. Y la verdad que es un negocio muy particular. Uno a veces cuesta decir si es empleado bancario o especialista en análisis financiero de real estate. Porque ya hace tantos años que estoy con esto que creo que conozco más de esto que la operatoria propia a veces de los bancos, ¿no? Claro. Pero sí, igual he participado desde el área como staff en análisis de proyectos de inversión inmobiliaria, no necesariamente dentro del mercado residencial, por lo cual claro. Sí, el background va más allá de lo residencial, pero el foco está puesto en vivienda. Claro. Antes de hablar de la novedad, por ahí preferiría que repasemos un poco el producto más clásico, digamos, con el que has convivido tantos años, es decir, cómo es el financiamiento de un préstamo intermedio, digamos, préstamo constructor en el banco. Bueno, efectivamente, como vos decís, Damián, el banco desde los mediados de los 90 tiene el producto de préstamo intermedio. Yo lo conocí hace 15 años atrás. Perdóname, te voy a interrumpir. Vos me estás diciendo que desde el 90 a la fecha siempre hubo un préstamo para la construcción disponible para los desarrolladores. Mediados de los 90.
Qué bárbaro. Es un caso único, ¿no? No sé si hay otros bancos que tengan esa continuidad de oferta de créditos para la construcción de... Hubo una continuidad desde ese momento. Hubo 2 momentos en realidad en los que se interrumpió la oferta, pero fueron muy particulares, que fue la salida de la convertibilidad del 2002 y marzo del 2020 con la llegada de la pandemia hasta mediados del 2021. Pero siempre estuvimos en el sector. Con un volumen moderado, ¿verdad? Con un volumen, por momentos, es decir, es minúsculo con respecto a lo que es el sector, pero dentro de lo que es el sistema financiero... Único. Sí, por lo menos desde la salida de convertibilidad, con un nivel alto de participación y en algunos momentos diría volumen, casi un share total del mercado porque no había otros bancos con este producto. Pero la línea ha ido mutando. Las condiciones de mercado así lo han requerido. Por ejemplo, los altos niveles de inflación que se evidenciaban cerca de mediados de los 2015, por ahí, nos obligaron a pensar en alguna estructura en la cual uno pudiera garantizar un financiamiento real por sobre la inversión a realizar, en un financiamiento que se desembolsa no menos de 24 meses. Entonces, bueno, ahí en ese momento lanzamos una novedad que era ajustar los saldos a desembolsar por índice de cámara, garantizando un volumen mínimo de financiamiento, pero el cual evolucionaba en tanto y en cuanto evolucionara la inflación del sector. Clave. Sí, clave. Absolutamente. La alineación de intereses. Exactamente. Básica, eso ¿no? fue a principios del 2015. Y en el 2017, ya con la estabilización de la unidad de cuenta UVA, lanzamos el préstamo intermedio en UVA. El primero lo firmamos en marzo del 18. Claro, ahí se fue la necesidad de CAC porque existiendo UVA. Exactamente. Claro. Existía la unidad de cuenta, dio lugar a la unidad de cuenta UVA y bueno. ¿Y cómo son sus relaciones? ¿Cómo interactúan con el mundo de los desarrolladores que son sus clientes? ¿Cómo se desenvuelve eso a lo largo del tiempo? ¿Tienen desarrolladores con los cuales tienen relaciones de largo plazo y son clientes repetidos? ¿Van buscando nuevos lugares en los cuales encontrar a los nuevos desarrolladores o nuevos clientes para estos préstamos? ¿Cómo es la relación con esa comunidad? A ver, per se, el vínculo con un desarrollador inmobiliario es de mediano a largo plazo, aunque sea el financiamiento de un proyecto único, porque es un producto de ciclo largo. No. Entonces, a diferencia del financiamiento ordinario de una empresa en marcha de perfil industrial o comercial, ya del vamos a convivir juntos quizás 36 meses. Y después, naturalmente, uno forja o trata de forjar una relación de largo plazo en el cual terminamos de financiar un proyecto y pensamos en financiar un segundo proyecto. Esto dio lugar a que el banco tuviera algún nivel de presencia en los ámbitos académicos. Todas las universidades que tienen programas ejecutivos o posgrados afines al sector. Después interactuamos bastante a nivel cámara. Siempre estuvimos muy cerca de la CEDU y la EB. También estuvimos cerca de algunos colegios o cámaras relacionadas con el mercado inmobiliario. Por lo cual, nuestra participación en el sector es siempre bastante activa. Y de ahí nutrimos nuevos contactos y nuevos prospectos para pensar nuevos financiamientos, ¿no? El típico cliente o tomador de crédito, o la mayoría de ellos, ¿lo hace por una vez o lo hace repetidamente? Para varios proyectos. No, diría que es bastante heterogéneo el universo. Tenemos clientes que han repetido con más de 2 proyectos, clientes que le hemos financiado 3 y 4 proyectos, y hay clientes que hemos tenido una relación única, pero no porque el resultado de esa relación no haya sido fructífero, sino que quizás en el momento en el que se pensaba un nuevo desarrollo no fue el mejor momento del país como para estructurarlo. Claro, claro. O el instrumento financiero, en el momento que se estaba pensando el financiamiento, no le daba la tranquilidad en términos de garantía de tasa que el desarrollador necesitaba. Por ejemplo, una vez lanzada la unidad de cuenta UVA y relanzada en el año 2021, hubo algunos desarrolladores que veían algún nivel de incertidumbre político-económica y no se aventuraban a estructurar el financiamiento con el instrumento UVA. ¿Cómo es la línea, a grandes rasgos, de préstamo intermedio? La línea de préstamo intermedio, básicamente el banco lo que hace es financiar costo de obra, financiamos un porcentaje, en algún momento
fue el 70%, cuando no ajustábamos los valores por inflación llegó hasta el 85%, pero era un monto que se licuaba en nada. Después financiamos el 70% en UVA, exigiendo una cancelación del 20% en obra con el producido de la venta, y después sinceramos que ese 70% menos el 20% nos arrojaba un financiamiento neto real del 55%. Claro. Bueno, y hoy por hoy están ahí. La línea de préstamo intermedio es hasta el 55% del costo de obra, neto de impuestos, y dentro del costo de obra, naturalmente, no se puede incluir el terreno. Claro. ¿Y se desembolsa por avance de obra? Se desembolsa mensualmente conforme avance de obra y se repaga con las ventas o los saldos de precios de las unidades prevendidas. Se desembolsa por avance de obra después de haber cumplido una primera etapa de obra, pues el 55%, entonces ¿es la parte final de la obra o es parejo a lo largo de No, toda es par y la obra? paso. El esquema es par y paso. Okay. Nosotros desembolsamos en una obra, supongamos que está por iniciarse, si no monetizamos un anticipo, el cual podríamos monetizar por hasta el 20% del préstamo. Si no lo monetizamos, del 55% del certificado en términos reales sobre la unidad de cuenta UVA, desembolsamos ese 55% vía financiamiento intermedio. Pero, si existiera un anticipo del orden del 20%, y pensando en esta hipótesis de máxima, el 55% de financiamiento, deducimos el 20% del 55%, que es un 11%, y desembolsamos el 44% de cada certificado. no. ¿Exigen preventa? No, depende si la zona no la tenemos muy validada o es difícil de validar en el mercado, o mejor dicho, no la zona, sino el producto y la interacción del producto en la zona. Claro. Sí, supongamos unidades suficientemente grandes en mercados que absorben en general monoambientes. Capaz que el mercado es muy bueno, pero hay que ver si hace match con ese producto. En ese caso podremos pedir algún mínimo de preventa para validar el producto en el mercado. Lo que sí pedimos es que haya cierre financiero del proyecto, es decir, que entre todas las fuentes de fondeo del proyecto, preventa, aporte de capital propio por parte del desarrollador, canje de metros con contratistas y financiamiento bancario, la obra se pueda llevar adelante sin depender de nuevas ventas. Okay. ¿Garantías? La garantía natural del préstamo intermedio es la hipoteca del inmueble objeto del proyecto, lo que no limita a tomar una garantía exógena al proyecto si hubiera algún impedimento en constituir garantía sobre ese inmueble. Claro, claro. Sí, como no financian la tierra, de todas maneras tenés una garantía básica que es la tierra, Exacto. más el avance de obra. Y el avance de obra Tenés el 55%, así que tenés el... Claro, y aparte se consolida una vez ejecutada la obra, ese avance físico, no financiero, por lo cual la garantía la vas construyendo a la medida que avanza la obra. Claro, claro. ¿Y ámbitos geográficos donde operan con este producto? El préstamo intermedio se opera dentro del ámbito geográfico del banco, dentro de nuestra área de influencia, que es Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Río Cuarto, Mendoza, Tucumán y Salta. Que es donde tienen sucursales. No, tenemos sucursales. Hasta 60 kilómetros de una sucursal podemos operar. Por bien. fuera de esa distancia no, porque la idea es que esto pueda ser sinérgico con el préstamo hipotecario. ¿Qué porcentaje hay fuera de AMBA de los préstamos? Hoy por hoy, en stock, nada. Nada. Ok. Y el stock que tenemos es minúsculo. Okay. Claro. Y la característica del proyecto en términos de tamaño, de metros, o zonas geográficas, digamos, a las que se orientan, si hubiera barrios o áreas de la ciudad o lo que fuera. En realidad no hay una limitación per se en términos de tamaño en lo que respecta al préstamo intermedio. Sí. Porque ahora vamos a hablar del préstamo en pozo Por y supuesto. hay algunas limitaciones. Pero tiene que hacer un perfecto match con el perfil del developer. Tendría que estar en sintonía con lo que el developer viene ejecutando. Claro. Es decir, uno entiende que hay un crecimiento vegetativo, pero no puede pasar de un pH de 700 metros a un edificio de 3000, ¿no? Si tiene que haber un saber hacer, un know-how que no solo tenga que ver con la construcción en sí, sino con la gestión de una obra de ese volumen y la colocación en el mercado de un número de unidades a la venta que es muy distinto al de un proyecto más pequeño. Totalmente. ¿Y zonas geográficas? Zonas geográficas. Bueno, zona sur tiene algún privilegio en términos de tasa, ¿verdad? Zona sur, sí, hoy se reconfiguró el nombre de zona sur a polígonos. Hay algunos polígonos que están en sintonía con los que define la ciudad de Buenos Aires, que están en Lugano, Barrio Olímpico, el Nodo Sáenz, que es en Pompeya, y en San Telmo La Boca, más el micro y macrocentro que tienen alguna tasa diferencial, Claro, exactamente. claro.
tanto para el desarrollador como eventualmente el día de mañana para el tomador de un crédito hipotecario. A mí sabes que me causa gracia que hablamos de pozo como algo tan natural y se lo decimos a una persona de cualquier otro país y no sabe de qué estamos hablando, ¿no? Proyectos en pozo. ¿Qué significa proyectos en pozo? Que hay que hacer, si no hace subsuelo no hay proyecto en pozo. Pero ahora tienen una línea para financiar compra de departamentos en pozo. Así es, así es. A ver, cuéntanos un poco qué los motivó a desarrollar esa línea, porque la verdad que es un desarrollo novedoso, que hizo el banco de forma proactiva. ¿Cómo llegaron a eso? Bueno, sí, efectivamente es novedoso. Somos el primer banco en lanzar un producto de estas características. Bueno, somos un banco público. En nuestra carta orgánica tenemos como objetivo promover el acceso a la vivienda y el desarrollo también económico, por lo cual entendimos, y después de un trabajo conjunto con la ciudad, que había que pensar en acercar a aquellos compradores que tuvieran la capacidad de pago de un préstamo hipotecario, pero no así tuvieran un ahorro consolidado, que es en definitiva lo que no financian los bancos en general, un 25% del precio. Entonces pensamos en que esa familia pueda ir ahorrando parte de ese ahorro que no pudo ahorrar a la fecha, puede elegir una unidad, puede elegir el lugar y luego tomar un préstamo hipotecario que le permita normal acceder luego de tomar posesión del inmueble. Exactamente. Claro. Entonces es un poco la motivación fue poder resolver. Es como el puente para poder cubrir ayudar a esas familias que no tienen el ahorro del 25% Exactamente. para pagar durante la obra. Tienen la capacidad de pago. Claro. Inclusive hoy la idea de el núcleo familiar se extiende a garantes. Se pueden acercar hasta 2 garantes por solicitante, pudiendo conformar un grupo de hasta 6 personas. Y todas ellas van a sumar ingresos. Claro. Entonces, las barreras de entrada son bastante más laxas que con un préstamo hipotecario tradicional en el cual tienen que validar antecedentes los 2 solicitantes. Claro, claro. Entonces, hay familias que de repente tienen ahorrado un 15, 18, 20% del precio. Los bancos requerimos que al menos el comprador integre el 25%. Y después hay una serie de gastos por fuera de ese ahorro, como ser la comisión inmobiliaria y los gastos notariales para hacer la transferencia de dominio, que hacen que el ahorro trepe por encima del 30% del precio. Claro. Entonces hoy pensamos en ese mercado que de repente tiene ahorrado un 10% menos, supongamos un 15, 18, 20%, y puede terminar de consolidar un ahorro del 25% en obra. Luego de consolidar ese ahorro, el banco financia a esa familia o a ese comprador, si fuera un individuo solo, por hasta un 30% del precio, permitiendo consolidar de cara al desarrollador el 55% del precio en etapa de obra. La suma de las dos cosas. Exactamente. De lo que aporta el comprador más lo que el banco le presta. Correcto. Para integrar el pago de la unidad durante la construcción. Exactamente. O sea que llega al final de la construcción, al momento de tomar posesión, con el 55%. Exactamente. Contribuido. Más o menos 25-30% puso la propia familia. Correcto. A través de todos estos medios que dijimos, sí. Ahorro, etcétera. Y el saldo lo pone, el otro 25% lo pone el banco. Sí, la familia pondría mínimamente el 25%, con el 25% estaría cumpliendo la premisa de integrar lo que el banco no va a financiar a posteriori, que es el 75%, y el banco está dispuesto a integrar la diferencia hasta alcanzar el 55% del precio. ¿Y el banco lo aporta en ese momento o durante? No, el banco lo aporta conforme avance de obra. Ah, ok. De modo tal que, primero, es un préstamo que toma la familia. La familia va a responder por ese préstamo, y de acuerdo a los análisis que nosotros hicimos, el proyecto no necesita recibir ese 30% del financiamiento una vez que se consolidó el ahorro del 25%. Entonces lo vamos liberando conforme avance de obra, tal cual un préstamo intermedio. Perfecto. Desde el momento en el cual se haya consolidado el 25%. ¿Y cuando la obra se termina? Cuando la obra se termina, la idea es poder absorber ese préstamo que otorgamos de hasta el 30% en un préstamo hipotecario que típicamente es de hasta el 75% del precio. Claro. Y el 45% de saldo es el que queda de libre disponibilidad para el desarrollador. Claro. Absorber significa transformar, digamos. Transformar, ¿no? O sea, el préstamo mutar. Personal que va a tomar el comprador, porque no es hipotecario, porque no existe el objeto hipotecable en cabeza del banco que puede ofrecer el comprador. Y en ese momento
nosotros disponibilizamos el saldo de precio no integrado durante la obra, que es típicamente sería el 45% del precio. ¿Y cuándo la familia sabe que lo va a tener? ¿Antes de tomar ningún compromiso? ¿Cuándo? Exactamente. La familia podría suscribir una reserva o una seña con el desarrollador. El banco la califica, inclusive puede acercarse antes, el banco la va a calificar y en el momento de suscribir el boleto de compraventa ya va a contar con el acuerdo del banco en el cual le vamos a comprometer ese financiamiento del 30% en obra y el 75% al final como préstamo hipotecario. ¿Y comprometes ambas cosas en firme, digamos? Comprometemos ambas cosas en tanto y en cuanto la familia o la persona pueda sostener la posición de sujeto de crédito elegible. Es decir, tiene que volver a revalidar ¿Cuándo? las credenciales al momento de la constitución de la hipoteca. Es decir, con anterioridad a la constitución de la hipoteca. Y si no calificara en ese momento, ¿qué sucede? Si no calificara en ese momento, puede Porque perdió el trabajo, lo que fuera. sumar garantes eventualmente. Si no puede calificar o ser un sujeto de crédito elegible aún con los garantes, se van a prever en los instrumentos la salida de ese sujeto de crédito y su reemplazo por algún sujeto de crédito o algún comprador que le interese ese proyecto en particular. Claro, pues un crédito personal, no hay lo que ejecutar en ese momento. No, pues ya pagó un montón. O sea, pero yo pago un montón, claro. Claro, ya pagó un montón, pero Claro. todavía no se pudo constituir la hipoteca Claro, y no se pudo desembolsar el saldo. claro. Y hay situaciones extremas como la que decías vos, Damián, de que eventualmente haya perdido el trabajo, en la cual esa situación, si no es a través de los garantes, si no se puede subsanar, lamentablemente Claro. nosotros no podríamos dar el préstamo hipotecario. Esencialmente, habrá que vender la unidad, básicamente, digamos, ¿no? Vender la unidad y buscar a otro. Sí, tal cual. Si no existiese el banco, sucedería algo similar, ¿no? Obvio. Es decir, en Claro, definitiva, claro, si hubiese claro. quedado ese saldo de precio del lado del comprador, lo tenía que haber resuelto de algún otro modo. Nosotros estamos acercando soluciones, pero naturalmente no siempre conforman a todas las partes, ni siempre pueden sostenerse de manera inalterada en el tiempo. El banco garantiza el otorgamiento en tanto y en cuanto se revalide la condición de sujeto de crédito. ¿Y cómo juega el desarrollador en todo esto? Porque si le dan ese préstamo, pero el desarrollador no termina el edificio, no lo hace, hay cualquier problema en la obra, etcétera, etcétera, también el banco, la familia y el banco se ven afectados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la interacción con el desarrollador? En primer lugar, quien tiene que calificar como proyecto elegible es el desarrollador con su proyecto. Es decir, no es que una familia se lleva un compromiso de financiamiento y que pueda aplicar en cualquier proyecto, sino que va a haber proyectos elegibles que van a ser proyectos analizados por el banco. A ver, vos dijiste antes que la familia puede, en el momento de la reserva, acercarse al banco y de alguna Sí. manera obtener ese compromiso, pero tiene que hacerlo sobre un proyecto que previamente el banco haya aprobado. Exactamente. O sea que tiene una lista. Exactamente. Va a existir una lista de proyectos aprobados. Hay un site, de hecho, específico de la línea de financiamiento en pozo, Ujú. donde van a estar los proyectos colgados en ese site. Ujú. Y ya tenemos compradores que van manifestando o que han manifestado su voluntad de adherir a este programa. Hoy por hoy superamos el umbral de 2.000 familias o solicitantes que han manifestado interés en comprar en pozo. Ujú. Igual es un número más que interesante. Y que le dijeron al banco, cuando tengan proyectos aprobados, Exactamente. llámame. Exactamente. Sí. Y por otro lado, nosotros tenemos un canal de contacto de desarrolladores formal a través del site, en el cual han suscrito más de 50 desarrolladores con interés de tomar contacto con el banco para interiorizarse cómo es la dinámica. Bueno, primera llamada de atención en este podcast a los desarrolladores. Llamen al banco, ¿no? Porque la verdad es que ¿qué tiene que hacer un desarrollador para calificar? Porque se ve todo como ganancia. Van, se inscriben, en todo caso tendrán más Sí, demanda. a ver, no quiero dejar de contestar una pregunta tuya, Herman, en relación a cuáles son las obligaciones del desarrollador. Claro, ¿no? a eso me refería, porque no debe ser simplemente anotarse en una lista. No, en absoluto. Primero, un desarrollador para considerarse elegible tiene que tener al menos 5 proyectos terminados en su haber. Ya sea a través del mismo vehículo societario o de distintos vehículos, pero él tiene que acreditar directa o indirectamente como grupo desarrollador la ejecución y finalización de al menos 5 proyectos. Luego, el alcance de este programa, que después me gustaría profundizar, no es solamente un financiamiento en pozo, sino que es un programa de financiamiento integral,
pues también prevé el financiamiento del desarrollador. Hablemos de eso. Este programa es de alcance exclusivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y eso fue producto de un trabajo conjunto con la ciudad, en la cual la ciudad y el banco asumen compromisos recíprocos con el objetivo de llegar a la escritura de la unidad lo antes posible, para poder otorgarle una posesión temprana, un proyecto terminado al comprador, que el desarrollador pueda cobrar el saldo de precio y que el banco pueda constituir hipoteca. Claro. Sí, sería un círculo virtuoso en el que las tres La partes verdad que las ganan. tres partes se ven beneficiadas. Exactamente. Con hacerlo lo Y esto antes es un posible, acuerdo ¿no? puntual Eso es un que hizo el acuerdo Banco Ciudad con puntual la y ciudad. formal que se hizo con la Ciudad de Buenos Aires con la intención de poder llegar a la escritura de la unidad lo más rápido posible una vez que se finalice la obra. Que es un punto clave, ¿no? Efectivamente. Es clave. Sí, y muchas veces Es hay clave. problemas con la subdivisión Claro. horizontal, con el final de obra, etcétera, Exactamente. etcétera, que demoran todos esos procesos, ¿no? Exactamente. Por eso, bueno, siendo el Banco de la Ciudad, pudimos celebrar este acuerdo Claro. que tiene que redundar en beneficio de todos, principalmente de las familias, para poder llegar rápidamente a la posesión de la unidad. Sebastián, nuevamente, el desarrollador tiene que acreditar 5 proyectos 5 proyectos exitosos. ejecutados. ¿Qué más? El proyecto tiene que estar en la Ciudad de Buenos Aires Sí. y al día de hoy se definió que el proyecto debe tener una superficie de hasta 5.000 metros cuadrados. De construcción. Exactamente. Esa es una definición que tiene por objetivo tratar de permear en toda la ciudad Claro. por capilaridad con proyectos pequeños y no quizás consolidar toda la oferta en proyectos grandes, pero hay alguna lógica de cuántas soluciones habitacionales se pueden llegar a brindar, a ofrecer al habitante de la ciudad con la mayor red de expansión posible. Por lo cual ese es un equilibrio que puede ir mutando, Sí, claro. puede haber algún beneficio para proyectos que estén radicados en los polígonos o en zona sur. Y después tienen que presentar el proyecto, tienen que ver la factibilidad financiera, la factibilidad Exactamente. comercial. Lo que supongo. primero analizamos es la factibilidad constructiva arquitectónica, que es una cuestión casi técnica, con la validación del costo de obra, el plazo de ejecución. Después validamos la viabilidad financiera, que es crucial. Como dije, al igual que en el préstamo intermedio, acá el cierre financiero tiene que estar dado del vamos. El desarrollador tiene que integrar al menos de la inversión total un 30% de la misma con capital propio. Además de la tierra. No, inversión puede ser. total. Ok. Tierra, costo de obra, Ok. más gastos, más impuestos. De ese 100%, al menos el 30% lo debe integrar con capital propio. Ok. Capital propio significa que no son unidades vendidas. Exactamente, que no, por ejemplo, un caso típico es tierra comprada con canje. Correcto. Si la tierra está comprada con canje con unidades del proyecto, ya no se considera equity. Si fue pagada con unidades exógenas al proyecto, construidas o por construirse, pero puede acreditar Ahí sí. que esas unidades, si están a construirse, tienen el capital suficiente para construirlas Claro. y están por fuera del proyecto y libera unidades del proyecto, ya es capital propio o equity como Ok. llamamos nosotros. Pero permuta no. La permuta del tema es que Dentro de- en un suelo urbano, más o menos la tierra va a tener una incidencia cercana a ese 30% de la inversión. Entonces, si ya la tierra está permutada y se pretende alocar todo el proyecto de esta operatoria, no va a quedar espacio para que el No, desarrollador valide el 30% de aporte de capital propio. Totalmente, claro. Nosotros, las estimaciones que hicimos fue, para desarrollar la línea, es que con el 25% que aporta el comprador y el 30% del banco, terminamos de integrar un 70% de la inversión total, lo que se acerca a un 100% de las inversiones en obra post compra Claro. del terreno. Claro. Por lo cual, si el desarrollador compra la tierra, estaríamos garantizando, de algún modo, la ejecución de toda la obra si se adhiere el 100% del proyecto a este esquema de financiamiento. Claro. Y esto puede complementarse con un préstamo intermedio. Exactamente. Ajá. Bien. A ver, dale, Esto en contalo realidad eso. el producto tiene 3 aristas. 2 de cara al comprador y una al desarrollador. Al comprador, lo mencionamos recién, hasta el 30% del precio vía financiamiento en pozo a través de un préstamo personal. Otra alternativa es que el desarrollador y el comprador acuerden la integración de un precio que al desarrollador le haga sentido, supongamos el 60% del precio en obra y el 40% restante de la posición con un préstamo otorgado por el banco. Ok. En ese caso, lo calificamos en el momento que ingrese el comprador al proyecto, antes de firmar el boleto, lo calificamos y le comprometemos ese financiamiento a la posesión, en tanto y en Eso- cuanto valide la condición de sujeto de Estuvimos crédito. hablando mucho de que eso no existía en Argentina. Ya vamos a profundizar sobre esto.
Entonces ahí le estaríamos garantizando ese financiamiento de la posesión, y la última arista o la última vertiente del financiamiento es directo al developer, Claro. que es un préstamo intermedio, en realidad un poquito más desperfilado, más relajado, que es una suerte de acuerdo ante la necesidad financiera de poder disponer de fondos para, supongamos, rubros típicos que no van a seguir la curva financiera, la curva física, como la compra de ascensores o la compra de muebles de cocina o Claro. aberturas, donde uno pone en tierra los fondos quizás 60, 90, 120 días antes que se instale en obra y el banco lo pueda certificar y desembolsar. Ok. Entonces, para cubrir ese gap financiero, el desarrollador podría tomar un préstamo a título propio, con costo financiero a su cargo, y después lo puede cancelar y volver a tomar. Es decir, sería una suerte de margen de acuerdo. Claro. Sí, sí. No es un descubierto en cuenta corriente, No, pero es como tendría- un revólver, es una cifra. exactamente, que es puede un margen ser. que quedaría Claro. abierto, Claro. y lo puede tomar y eventualmente cancelar Claro. y volver a tomar para cubrir esos baches. Claro. Claro. ¿Cómo son las garantías en esta operatoria? Bueno, dijimos que para el comprador es un préstamo personal. un Entre poco- paréntesis, ¿cuánto cuesta ese préstamo personal para la el familia? préstamo personal, el banco definió que va a tener el mismo costo que un préstamo hipotecario, aún siendo un préstamo personal, y Ok. aún existiendo el riesgo de que estamos hablando de un financiamiento en pozo. Ok. Al día de hoy, estamos en el mes de febrero-marzo, estamos hablando del 690 cartera general, y zona sur o polígonos específicos el 350 de TNA sobre UVA. Sobre UVA. Cual la tasa es sensiblemente menor, es la mitad, es bastante atractivo. Ese costo financiero en obra se asume del siguiente modo: es solo sobre capital desembolsado, se cancela el interés devengado sobre el capital desembolsado. Y para que tengan una referencia, supongamos una unidad de 100 millones de pesos, si pudiéramos pensarla como una moneda constante al día de hoy, donde el banco hubiera desembolsado el 30%, si hoy hubiésemos desembolsado 30 millones, ese último mes, y solo ese último mes, la familia va a pagar en cartera general no más de 177.000 pesos de intereses, y en zona sur no llega a 90.000 pesos Claro. la cuota de interés. Claro. Y es creciente. El primer mes capaz que Es paga nada. 8.000 pesos. Claro. El Sí, porque se va siguiente- acumulando en Claro, base a claro, los Es sobre recursos. exactamente, es sobre capital desembolsado, Claro. es saldo sobre saldo de deuda. Por lo cual, este producto inclusive hace sentido con aquel mundo de inquilinos que tienen un ahorro, pero mientras se ejecuta la obra no pueden pagar la cuota de un crédito hipotecario. Claro. Entonces van a pagar una cuota, en el caso de cartera general, para este producto hasta 100 millones de pesos, que puede ir desde 7.000 pesos hasta 170.000, en un increyendo mensualmente hasta que se finalice la obra. Que es un monto muy razonable. El beneficio de zona sur es que esa barrera baja mucho más, y aún así en el desarrollo después del préstamo hipotecario, ¿no? Claro. Lo interesante a su vez es que esta es una tasa de máxima. El banco garantiza la tasa máxima. Es decir, si al momento del otorgamiento del préstamo hipotecario existiese una tasa menor, el comprador toma Accede la a tasa eso. de mercado. Y si la tasa del hipotecario fuese mayor, nosotros ya le garantizamos la tasa máxima. Muy bien. Muy Por lo bien. cual hay un riesgo que el comprador ya se lo quita encima, que es saber a qué tasa me va a vengar el préstamo en un futuro cuando se transforme en un crédito hipotecario. Muy bien. Volvamos a garantías. Para el comprador es un préstamo personal hasta que se constituya la garantía hipotecaria. El desarrollador, y un poco respondiendo a tu consulta, Herman, de qué pasa con el comprador y el banco si el desarrollo no prospera, debe garantizar el proyecto por las sumas desembolsadas en obra en cabeza de los compradores o del préstamo asumido como préstamo Ok. intermedio o Ok. margen a favor del developer. Que no es una deuda del desarrollador, pero debe garantizarlo igual. Se constituye en fiador, exactamente. Claro. Es De- el fiador. de los compradores. Exactamente. la Es el fiador plata de los de la compradores. plata que le dieron los compradores, en verdad. Exactamente. La plata que es su propia plata o la que le dio el banco. Exactamente. Ahora bien, Claro. el desarrollador tiene que tener la tranquilidad de que si hay un incumplimiento por parte del comprador, el comprador va a perder su condición de boletista ante Claro. la compra de esa unidad, por lo cual está en todo su derecho al reemplazo, ¿no? Las condiciones lógicas y razonables con la mirada de un banco público, ¿no? No van a ser condiciones leoninas para el developer, sino que tienen que ser condiciones de mercado, pero que hagan sentido también con nuestra mirada de banco público. Claro. El entendimiento de que una familia puede tener un problema 1 mes, 2 meses, bueno, hay un umbral en el cual una vez que se supere, ya el boletista
pierde la condición como tal, como sucede en un proyecto donde no interviene un banco, Claro. lo cual el comprador lo tiene que saber, lo tiene que conocer. Entendemos que igual en el caso del préstamo en pozo, una vez que la familia integró el 25% del precio, que no pueda pagar ese interés devengado por los montos desembolsados, el riesgo es muy bajo. Porque son montos chicos. Son montos muy pequeños. Claro. Pero bueno, podrá ser la situación de que pierda el trabajo, Claro. no consiga garantes del banco, siempre está la posibilidad de brindar esta solución de ampliar el sujeto de universos Claro. que acceden a esa unidad a través de los garantes. Claro. Claro. Por ejemplo, otra variable de ajuste que contemplamos fue que la relación de cuota-ingreso, típicamente para estos préstamos del 25%, acá Correcto. la bajamos al 22%, manejamos un pequeño colchón del Fuelle. 3% Sí, para claro. poder actualizar en todo caso el volumen de financiamiento o poder trabajar con el mismo financiamiento si los ingresos reales del comprador decrecen, ¿no? Claro. Pero entonces profundicemos. El desarrollador se convierte en fiador De las sumas desembolsadas en obra. y eso se garantiza ¿de qué manera? Depende el carácter del desarrollador y la solvencia patrimonial. Típicamente, para un desarrollador inmobiliario, lo que va a tener para ofrecer son garantías, y aparte siendo garantías exógenas al proyecto, garantías inmobiliarias. No, Unidades no te seguí, perdón. En este caso es exógenas. es exógenas. No es la hipoteca del terreno. El terreno va a estar hipotecado, pero de modo protectivo, Ok. para que no exista otro acreedor pugnando contra el banco y los compradores sobre un activo que es de interés del banco y de los compradores. O sea, se hipoteca el terreno. Pero de manera protectiva. Y adicionalmente. Se buscan Profundizar. garantías exógenas que Sí. den cobertura Para poder ejecutar en caso de que haya algún en caso de que incumplimiento. haya algún incumplimiento por parte del Claro. desarrollador. Ok. Ok. Que serían. ¿Cómo es que se dan? Danos No, digo ejemplos. naturalmente, Naturalmente. en un desarrollador inmobiliario uno piensa en banco de tierras o unidades terminadas de otros proyectos. Claro. También puede ser una prenda de títulos. Que puede afectar en garantía Exactamente. por esa fianza que está dando a los Exactamente. compradores. Claro. Ok. Sí. Eso es como si se quiere una garantía, una figura típica. Después, bueno, depende de quién es el desarrollador. Sí. Me refiero a quién es en términos de solvencia patrimonial y Sí, demás. sí, sí. ¿Y qué tiene y qué puede ofrecer? Exactamente. Che, ¿qué interés están recibiendo? ¿Cómo ven a los desarrolladores frente a esta posibilidad de sumarse, de inscribirse, de ser sujetos, de ser elegidos por los compradores Mirá. con este tipo de créditos? Herman, como les decía, hubo más de 50 consultas por el canal oficial del site del banco. Nosotros sumamos unas 50 consultas más, quizás, y hoy hay un pool de desarrolladores que no cumplen estas condiciones mínimas de 5 proyectos ejecutados. Y nos reunimos con cerca de más de 35 desarrolladores, 40, que les pareció muy interesante la línea. 10 nos han solicitado la documentación mínima necesaria como para validar el proyecto y estamos trabajando en el análisis de los primeros 5 proyectos. Y lo interesante también es la distribución geográfica, ¿no? Estamos trabajando con un proyecto en Saavedra, yendo del norte hacia el sur, Saavedra, Villa Urquiza, Paternal, Villa del Parque, Núñez, Almagro, Parque Centenario y algún proyecto en zona sur, en San Telmo. Y vemos que hay desarrolladores de repente, que son desarrolladores tradicionales de zona norte, que empiezan a mirar con buenos ojos el sur de la ciudad. También como polígono aparece el micro y macrocentro, que es un área de reconversión de oficinas a viviendas, donde tiene la tasa subsidiada, que es la mitad de la tasa de cartera general. Y es un área que no es un área, es un área interesante, digo, desde la Muy mirada del interesante, desarrollador tradicional. Sí, ¿no? sí, para desarrollar vivienda, reconvertir oficina a vivienda, ¿no? Absolutamente. Sí. 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 Es un área muy interesante para trabajar y la tasa es baja. Es atractiva. Es ¿Y cómo atractiva. viene la demanda del préstamo intermedio clásico, digamos? del Y el ciudadano préstamo hoy en día? intermedio queda prácticamente absorbido en esta operatoria. Ok. Es muy difícil hoy que a alguien le haga sentido la operatoria de préstamo intermedio toda vez que tenés este producto. Porque el préstamo intermedio lo tenés incluido y acá directamente podés traccionar Claro. a la demanda en etapa temprana. Claro. En el préstamo intermedio, una vez que consolidaste el préstamo, cualquier venta que aparezca nueva post estructuración del préstamo, lo que hace es invalida un desembolso análogo a la venta que se está generando. Es decir, Correcto. si yo tengo una unidad que ingresa como unidad vendida post estructuración del préstamo por $100.000,
que van a ingresar todos en obra, hay $100.000 menos disponibles del préstamo intermedio. Claro. Porque si no, la válvula de salida es el cash out que hace el desarrollador. Que eso no va. Y eso no va, porque empieza a achicar esa obligación mínima de integración del 30% que nosotros pedimos. Che, esto resuena mucho a las iniciativas del gobierno nacional de impulsar las hipotecas divisibles, ¿verdad? No es una herramienta que esté en línea con lo que vos estás contando. En realidad nosotros pensamos la línea antes de la sanción del decreto, por lo cual tiene independencia. Yo creo que cuando se reglamente, en función de cómo se reglamente, puede complementar o mejorar nuestra oferta crediticia. Pero a priori nosotros lanzamos la línea y la armamos antes de la sanción del decreto. Y tiene vida propia con los instrumentos existentes previamente. Exactamente. Claro. Sí. Va a ser de gran utilidad la inscripción de los boletos en registros y demás. Claro. Eso sí va a ser de gran utilidad, pero en lo que respecta a la hipoteca divisible, este instrumento o esta estructura de financiamiento fue pensada con independencia. Puede funcionar sin eso. Fue pensada antes de, claro. Por lo cual sí, está pensada para que funcione sin eso. ¿Ves iniciativas de otros bancos públicos o privados que estén explorando ideas parecidas en Argentina? Yo creo que se van a sumar más bancos. Inclusive hay un mercado interesante, creo, para el sistema financiero. Nosotros, algo que no comenté, es promovemos el financiamiento de proyectos que estén por iniciarse, un poco con esta intención del gobierno de promover el desarrollo urbano y pensar el desarrollo urbano en función de estos nuevos instrumentos. Claro. Esto, como decía antes, a un desarrollador de zona norte le hace sentido de repente irse al sur. Entonces, un desarrollo nuevo que tenga estas herramientas se va a redireccionar hacia zonas que sean de interés para el desarrollador y para el comprador. Entonces, nosotros vamos a poner el foco en desarrollos que estén por iniciarse o en etapa inicial. Entonces creo que hay un mercado muy importante en aquellos proyectos que estén en etapa de finalización o estén terminados sin la posibilidad de suscribir hipotecas sobre cada unidad funcional. Entonces creo que los bancos o el resto de la banca, en especial la banca privada, puede ocupar un lugar interesante en ese segmento. Última pregunta. El crédito inmobiliario y el crédito hipotecario es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro sector de real estate. Como sociedad, como mercado. Y tenemos un montón, como país y como comunidad inmobiliaria, tenemos un montón de virtudes. Yo que he tenido la oportunidad de estar en otros países, realmente acá hay un espíritu emprendedor, una creatividad, unos productos, un profesionalismo que son muy destacables, pero no hay crédito, o no ha habido crédito históricamente. ¿Cómo lo ves de acá para adelante? ¿Cómo ves las condiciones para que se pueda sostener y pueda crecer en el tiempo? Y en la medida que tengamos un nivel de inflación controlado, yo creo que están dadas las condiciones de base como para que el mercado hipotecario pueda empezar a crecer a pasos agigantados, porque la demanda o la necesidad es sustancial. En estos últimos años no se ha podido dar lugar a esa demanda que tiene el mercado real. Yo creo que este tipo de instrumentos justamente invitan a pensar en proyectos que están destinados al mercado real y no al inversor que necesita convertir en algún activo de referencia como es el ladrillo o el dólar, sus ahorros en pesos por fuera de lo que es el mercado de capitales, ¿no? Para el inversor no sofisticado, el ladrillo ha sido el vehículo, el canal como para pensar los ahorros en el largo plazo. Ahora, creo que se están dando las condiciones para pensar en el mercado real de las familias que realmente necesitan ocupar la vivienda, y en nuestro sesgo cultural más latino, la casa propia hace mucho sentido. Por lo cual creo que con una inflación a la baja ya están dadas las condiciones como para pensar en un mercado con un franco desarrollo. Las limitaciones a la securitización que todavía existen en términos de mercado secundario, inversores institucionales y demás, son en algún punto una limitación e irán desenvolviéndose a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, pero para llegar a una etapa de securitización, primero hay que agotar un poco todo el caudal de recursos que hay en el sistema. Es cierto que... Y todavía hay un buen caudal de recursos disponibles. Exactamente. ¿Te parece? Sí. Es cierto que
tenés que tener un espacio para que haya un espacio de tasa, para que haya lugar para la securitización, eso es cierto. ¿Qué es lo que ocurrió? En la medida que baje el riesgo país y estemos con una inflación controlada y la expectativa de inflación hacia adelante sea moderada a baja, creo que van a generarse las condiciones como para que el mercado secundario aparezca como la opción para hacer el revolving de capital necesario. Perfecto. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos, agradecemos mucho a SIG, nuestro productor, a nuestro sponsor BR Ediciones, a Stay Real en su estudio. Nos vemos la próxima.